Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo lo que voy a hacer va a ser resolver un ejercicio que no es de bachillerato, sino que es más bien de universidad. Este es un ejercicio de sucesiones recurrentes, ¿vale? Entonces, formaba parte de un examen de aquí, del grado de Ingeniería Informática de las Islas Baleares. Sin embargo, este ejercicio puede ser perfectamente válido en cualquier otra ingeniería y grados de matemáticas, grados de física y otras carreras del ámbito de las ciencias. Entonces, el ejercicio dice así, nos dan esta sucesión, ¿vale? Que está dada de forma recurrente. Esto significa que el término siguiente se forma operando con los anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, nos piden, en primer lugar, que demostremos que la sucesión es convergente. Entonces, para hacer esto yo tengo que demostrar una serie de pasos, ¿vale? Entonces vamos a escribir cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Pasos a seguir. Bueno, en primer lugar, lo que tendríamos que ver es qué tipo de sucesión tenemos delante. Entonces tenemos que ver si o bien es monótona creciente, ¿vale? Es decir, va para arriba, o bien si es monótona decreciente. Tenéis dos formas de hacer esto. La primera podría ser demostración directa, la segunda podría ser mediante inducción, ¿vale? La demostración directa os sirve en algunos casos, la demostración por inducción os va a servir en la gran mayoría de todos. Entonces nosotros lo que haremos es ver esto por inducción. Vale. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es demostrar que la sucesión está acotada. Entonces, ¿cómo vamos a ver que está acotada? Bueno, si la sucesión es creciente, yo voy a tener que ver que está acotada superiormente. ¿Vale? Es una forma de decir que sube y tiene techo. Mientras que si la sucesión es decreciente, voy a tener que ver que está acotada inferiormente. ¿Vale? Simplemente para recordaros un momento una cosa de sucesiones, ¿vale? Si vosotros tenéis una sucesión que es monótona creciente, ¿vale? Pongamos esta en particular, empieza en 2, lo que hará será subir todo el rato. Entonces, todo el rato va a subir y subir y subir. Entonces, para que sea convergente, tiene que detenerse en algún momento, ¿de acuerdo? Pongamos que se detenga aquí. Entonces, yo sé que este valor, que no tiene por qué estar muy próximo al límite, ¿de acuerdo? L es lo que yo denoto por el límite, ¿vale? Este valor será una cota superior. Entonces, si yo tengo que la sucesión es monótona de tipo creciente y tengo que estar acotada superiormente, esto, ¿vale? Por un teorema de sucesiones, os garantiza que la sucesión efectivamente es convergente. Entonces, para probar la primera cosa que nos pide el ejercicio, vamos a ver estas dos condiciones, ¿de acuerdo? Y la segunda es más o menos trivial, una vez tenéis la primera. Entonces, vamos a ver estas dos cosas. Bueno, en este primer lugar lo que tenemos que ver es si es creciente o decreciente. Entonces, para ver esto, lo primero que tenéis que hacer es calcular varios términos, ¿de acuerdo? A sub 1 ya sabéis que es 2. A sub 2 sería la raíz de 4 por el término anterior, es decir, 4 por 2, menos 3. Esto nos da la raíz de 5, que más o menos va a ser 2,23. Y si calculamos a sub 3, que sería la raíz de 4 veces la raíz de 5, que era el término anterior, menos 3, y lo calculáis, os puedo decir que da 2,4 y algo más. Entonces, la sucesión, ¿vale? Parece, ¿vale? Que va a ser creciente. Sin embargo, esto me sirve a mí como idea intuitiva de ver qué es lo que tengo que probar, pero no me sirve como demostración. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar que es monótona creciente. Entonces la demostración por inducción, lo primero que nos exige es comprobar que esta cosa que queremos ver, esta propiedad, se satisface en el caso base. Es decir, a sub 2 es mayor que a sub 1. Bueno, pues la respuesta es que sí. ¿Por qué? Pues porque a sub 2 lo hemos calculado, nos daba 2,23, que efectivamente es mayor que 2, que es a sub 1. Por tanto, el caso base ya lo tendríamos demostrado. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es pasar
a la segunda parte, y es formular nuestra hipótesis de inducción. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué supone formular nuestra hipótesis de inducción? Pues nuestra hipótesis de inducción lo que nos dice es, vale, voy a suponer que dados dos términos, la propiedad se cumple, es decir, que dado el término a sub n, este es mayor que el anterior, a sub n menos 1. ¿Vale? Esto es lo que supongo que es cierto. ¿Y yo a dónde quiero llegar? Yo querré ver que a sub n más 1 es mayor que el término anterior, a sub n. ¿Y esto qué significa? A sub n más 1 es la raíz cuadrada de 4 por a sub n menos 3, es decir, 4 veces el término anterior, como es el anterior a n más 1, será el enésimo, y yo querré ver que esto es mayor que, pues, a sub n, por definición, es 4 veces el término anterior al n, es decir, a sub n menos 1, menos 3. Y yo querré ver esa desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a partir de aquí, ¿vale? Y voy a transformar la desigualdad para llegar a esta otra. Entonces, yo por hipótesis de inducción, ¿qué tengo? Yo tengo, o he supuesto cierto, que a sub n es mayor que a sub n menos 1, ¿vale? Si yo multiplico por 4 a cada lado de la igualdad, tendré que 4 veces a sub n es mayor que 4 veces a sub n menos 1. También puedo restar 3 a cada lado de la desigualdad y se conserva digamos, el sentido de esta desigualdad. Entonces tendría 4 a sub n menos 3 tiene que ser mayor que 4 a sub n menos 1 menos 3 también. Y en particular, si yo hago la raíz cuadrada de cada una de estas cosas, ¿vale? Las desigualdades se siguen manteniendo. Entonces esto de aquí y esto de aquí van a ser también desigualdades consecuencias de la primera y de la anterior. Entonces, justamente, ¿qué es esto? Esto es a sub n más 1. Y esto de aquí es a sub n. Y yo, partiendo de que a sub n era mayor que a sub n menos 1, he conseguido llegar a que a sub n más 1 es mayor que a sub n. Por tanto, ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la sucesión efectivamente es creciente. Entonces, a sub n, como sucesión, ¿vale?, es creciente. Por tanto, el primer paso ya lo tendríamos demostrado. Vale, entonces, ahora llegados a este punto, el siguiente paso lo que nos dice es que tenemos que ver que la sucesión está acotada. Y en particular, queremos ver que está acotada por encima. Por tanto, está acotada superiormente. Vale, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros sabemos que nuestra sucesión, ¿de acuerdo?, toma un valor, que es el 2, y de aquí lo único que hace es crecer. Y si es convergente, pues en algún momento dejará de crecer y se quedará en este valor, que será el límite. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un valor que quede por encima, que haga de cota superior. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿este valor de aquí? ¿Cuál escojo? ¿Cuál propongo? Bueno, aquí realmente podéis proponer cualquier valor, ¿vale? Yo en concreto voy a proponer 3, ¿vale? No obstante, podréis proponer 10, podréis proponer cualquier otro valor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues si yo propongo, por ejemplo, que una cota es 3, ¿vale? Yo tengo que comprobar, ¿vale?, que a sub n es más pequeño que 3 para todo n natural. Es decir, tengo que ver esto de aquí. Entonces, esa demostración la podemos volver a hacer por inducción. ¿A sub 1 es más pequeño que 3? Pues sí, porque a sub 1 es 2, que efectivamente es más pequeño que 3. Entonces, mi primer caso base ya estaría hecho. Ahora, supongamos que a sub n es más pequeño que 3. Entonces, querremos ver que a sub n más 1, el siguiente término, también es más pequeño que 3. Y en particular todos los que siguen. ¿Vale? Entonces,
¿Cómo puedo ver esto? Bueno, a sub n más 1, bueno, yo parto de a sub n más pequeño que 3. Entonces lo que voy a hacer es operar del mismo modo que he hecho antes para conseguir a sub n más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplico por 4 cada lado de la desigualdad, ¿vale? Me quedará 12. Si ahora le resto 3, tendré 4a sub n menos 3 es menor que 9, ¿vale? Y aquí si hago la raíz cuadrada, tengo esto de aquí, que es más pequeño que la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, ¿qué tengo justamente a la izquierda? Al igual que antes, me ha quedado a sub n más 1. Y a sub n más 1 va a ser más pequeño que 3. Entonces, fijaos en que yo quería demostrar esto de aquí y he llegado justamente a esto mismo. Entonces, ¿esto que me garantiza? Que la sucesión está acotada por el valor 3. Respondiendo al primer apartado, ¿qué tendríamos que argumentar? Bueno, tenemos una sucesión que es monótona, creciente, y además está acotada superiormente. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos condiciones ya me garantizan que la sucesión es convergente. Lo que no me dicen es a qué valor converge la sucesión, y eso será lo que vamos a averiguar en el apartado B. Procedemos a resolver el límite. Entonces, simplemente, ¿vale? Para calcular el límite de una sucesión que está dada de forma recurrente, siempre tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? Vais a considerar la igualdad, digamos, que es la recurrencia, y luego lo que vais a hacer es hacer tender n a infinito. Cuando hacéis tender n a infinito, todas las cosas que aparezcan en vuestra ecuación, que sea a sub n o a sub n menos 1, a sub n más 1, a sub n más 2, todas estas van a tender a un hipotético valor que llamamos normalmente L, que sería el límite de la sucesión. Entonces, yo aquí, cuando n tiende a infinito, a sub n más 1 tiende al límite, esto tiende a la raíz cuadrada de 4 veces el límite menos 3. Y aquí me queda una ecuación de radicales, en la cual tengo que elevar al cuadrado y me queda una ecuación de segundo grado. Entonces, cuando lo paso todo a un lado, me queda esta ecuación de aquí, que si la resuelvo, voy a obtener valores de límite igual a 1 y valor de límite igual a 3. Entonces, hay una de estas de respuestas, ¿vale? Que no tiene sentido. Bueno, para empezar, el límite de una sucesión es único, por tanto que o bien la primera es falsa o bien la segunda es falsa. En este caso, esta es la falsa. ¿Por qué? Pues porque si la sucesión empieza en 2 y solo va para arriba, no existe modo alguno de que luego acabe convergiendo a 1. Por tanto, la única solución que tiene algo de sentido es la última. Por tanto, respondiendo al apartado B, el límite de cuando la sucesión tiende a infinito, ¿vale? Es 3. Y con esto tendríamos acabado el ejercicio. Vale, pues para complementar la explicación sobre el papel, os he preparado este pequeño trocito de código que básicamente me va a ir generando 50 términos de lo que es la sucesión. Si hacéis este pequeño recorrido, ¿vale? Y introducís valor actual o el término inicial, ¿vale? Y le dais a compilar o a runear, ¿vale? Os va a ir generando los siguientes términos de la sucesión. Como podéis ver, y como hemos visto en el ejemplo, ¿vale? La sucesión es creciente. Por tanto, cada uno de los términos es mayor que el anterior. Sin embargo, cuando ya llego a términos más y más y más avanzados, pues se me acerca mucho a 2,99 o 2,9 periodo, que al final va a ser 3, que es lo que nos ha dado el valor del límite. Si yo ahora aquí cambio el término inicial, ¿vale? Pongamos que la sucesión empiece en 2,9, ¿vale? Podéis observar que la sucesión sigue siendo creciente, ¿vale? Es decir, tengo 2,93, 2,95 y tarda menos en llegar a 3, ¿vale? Sin embargo, ¿vale? Si yo introduzco un valor que supere o exceda el 3, ¿vale? Bueno, también podemos poner como término inicial el término 3, que la sucesión sería constante.
¿vale? Pero si pongo aquí, en vez de 3, pongo 30, y le doy a runear, la sucesión ya no es creciente, sino que es decreciente. Entonces, con estas sucesiones, ¿qué ocurre? Y es que tenéis como un intervalo, una franja de valores, para los que la recurrencia va a ir en un sentido, la recurrencia va a ir en otro sentido. Es decir, para números que excedan el 3, ¿vale? La sucesión va a ser decreciente, ¿de acuerdo? Sin importar cómo de grande es el valor que introduzcáis aquí. De hecho, yo puedo poner 300 y al final va a ser convergente a 3 también, va a ser decreciente. Sin embargo, ¿vale? Si pongo un número entre 2 y 3, no, entre 1 y 3 nos había dado, ¿vale? Que son las soluciones de cuando evaluamos el límite. Si yo pongo 1,01, ¿vale? Y le doy, es creciente y tiende a 3. ¿Vale? ¿Qué pasaría exactamente si pusiera 1? Bueno, es que la sucesión sería constante y siempre valdría 1. Entonces, para valores que están en el intervalo 1 y 3, ¿vale? La sucesión es convergente. Si yo introduzco el valor 1, lo que tengo es una sucesión que es constante y siempre vale 1. Si yo introduzco el valor 3, me ocurre exactamente lo mismo, pero en vez de ser constante en 1, es constante en 3, ¿vale? Y para valores que están en el intervalo 1, 3, ¿vale? La sucesión, la sucesión es creciente y tiende a 3. Y si yo introduzco valores por encima del 3, pongamos de 3 a más infinito, la sucesión es decreciente y tiende a 3. ¿Vale? Entonces, el límite como tal no se ve afectado por el resultado de lo que yo ponga. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de poner un valor que esté entre 3 e infinito, o entre 1 y 3, ponga un valor inferior a 1? Bueno, pues que la raíz de aquí dentro nos va a quedar negativa. Si yo tomo, por ejemplo, el 0, ¿vale? Me quedaría la raíz de menos 3. Entonces, eso nos generaría simplemente el siguiente término de la sucesión. ¿Vale? Espero que con este ejemplo pues hayáis podido ver un poquito más cómo funcionan.